A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha buscado justificar su existencia. Ha buscado principalmente un motivo para continuar que aquí parezca sea una tarea trascendente. Ese sentimiento, regalado por nuestro ser racional, al que Soren Kierkegaard lo dividirá en dos, al afirmar que por dentro de nuestro ser radican dos fuerzas que están en constante choque entre sí. La fuerza de lo infinito y lo finito. Una que nos lleva a actuar por la fe, a obrar en los límites de lo absurdo y de la razón, a pensar y movernos por las cosas inexplicables. Y las fuerzas de lo finito, que nos llevan a lo que es el alma, el cuerpo e incluso lo que nuestros instintos desean. Para así afirmar que el humano vive tras tres estadios: el estético, que se basa en placeres; el ético, que se basa en el bien de nuestra comunidad; y la fe, la obligación que tiene el ser de fe con lo absoluto para después cuestionar esto. La ética se comprende con un fin teológico. Bueno, no nos adelantemos, vayamos a lo primero. Los primeros changuitos racionales observaron que ellos no eran lo más grande y encontraron en lo sublime de la naturaleza para después dotarles de identidad divina. Pero como toda idea trascendental que ha tenido el humano, se nutrió de las vastas culturas e interpretaciones que todos le dieron a sus dioses, y creando conforme el curso de la historia avanzaba figuras cada vez más complejas y abstractas entre sí. Y ahora los dioses no solo tenían la cualidad de algún factor natural con que el humano se relacionaba, sino que ahora ya eran seres dotados de identidad, de misticismo, de mensajes cifrados que pocos hombres llamados profetas podían entender, los cuales plasmaron en diferentes formas y códigos de escritura para llegar a otras culturas, y mutuamente se complementaban su idea de Dios, y sus relatos adquirían mayor validez al abarcar ya no solo misticismos regionales, sino ahora adquirían grados totalmente universales. Y entonces, al final de tanto devenir histórico, un pequeño pueblo de los tantos que había en Medio Oriente triunfará sobre el resto. Estos tipos llamados hebreos, descendientes del gran patriarca Abraham, llenos de relatos sangrientos donde sometieron e invadieron tantos pueblos para poder construir su imperio y su reino, e imponer así la tradición judía hebrea, triunfante en esta época del caos. Un constante monoteísmo dentro de un incesante politeísmo, que sin saberlo habían marcado un curso diferente para el resto de la historia de la humanidad. Ya que de ellos surgen dos ramas: el cristianismo, sí, esta religión que ya conocemos, que aunque no lo queramos y lo queramos negar, sostiene toda la cultura occidental; y el islam, pilar de Oriente, tan satanizado y poco comprendido, lleno de violencia, malas interpretaciones y explosiones. En contraste con su hermano el cristianismo, que sí, ya sé, en su bagaje cultural también escurre mucha sangre, ríos de sangre quisiera decir yo. Ha representado la religión que hoy pregona la paz. Bajo esta óptica es que el Islam es juzgado. Pero para no caer en contradicciones ni irracionalismos, en juicios morales, hay que explorar un poco su historia y poder sacar conclusiones, tal vez con la pregunta que plantea Kierkegaard. Observemos lo que la fe al extremo y el exceso de sentido hacen dentro de nuestras cabezas y nuestra cultura. También hay que observar nuestro entorno político para ver qué ha enfermado a dicha región del planeta. Vayamos ahí. ¿Qué tal? Bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Entre Caníbales con su buen amigo Diego Lujambio. Hay un tema en específico que yo creo que es de las cosas más importantes que están ocurriendo hoy en día a nivel global en la política mundial, que es el conflicto que está pasando en Afganistán, ¿no? Yo he visto a mucha gente que está hablando del tema, ha opinado mucho al respecto en redes sociales, se habla muchísimo al respecto. Bueno, ya no tanto como hace un par de semanas, creo que me estoy subiendo un poco tarde a este tren, pero no importa, porque aún así hay mucho que analizar al respecto. Y en este sentido, yo creo que no hay que saltarnos ninguno de los pasos que nos llevarían a comprender más allá lo que funciona, cómo ha llevado a funcionar este conflicto, que es el entorno histórico de su religión, que es el Islam, que yo creo que muy pocos de nosotros comprendemos qué es el Islam. No lo comprendo del todo, no podría comprender el por qué es llevado al extremo. Hace rato lo comentaba aquí con un amigo que le digo, ¿por qué los orientales no pueden hacer nada medio? No todo lo tienen que llevar al extremo. Pero bueno, eso ya lo veremos en el desarrollo explicativo histórico de la religión islamita. También su entorno político, que el siglo XX yo creo que fue el punto decisivo para que hoy en día explotara de nuevo este conflicto, que si bien ya existía, paró por un par de años, se anestesió un tiempo, pero nunca se oprimió del todo. Y creo que ese fue, no sé si el error, porque nunca me gustaría decir que el error de un país es no llevar a la aniquilación de grupos por pensar diferente, pero en este caso no sabría si el error de la invasión estadounidense fue el no, el no llevar a un punto de calma a estos países y exterminarlos o encarcelarlos o algo así. Una medida de contingencia. Y para después reflexionar un poco del entorno actual,
con reflexiones de lo que nos puede hacer llevar a tener una visión más compleja de las cosas, no caer en visiones tan simplistas. Digo, no voy a decir que yo voy a explicar mediante el análisis político más cabrón que vas a escuchar esto. Mediocre. Pero sí te voy a dar tal vez más bases para que puedas observar todas las perspectivas y mucho del nacimiento de estos sentimientos, porque sí es importante saber qué ocurre, saber cómo surgen estas cosas, estos mitos religiosos, estos radicalismos y estos llevados al extremo por ellos. El libro de esta semana, que me inspiró mucho a escribir hoy, que habla de la construcción de los héroes de la fe, en este caso Kierkegaard hablando del cristianismo, obvio, pero desde esa perspectiva se podría llevar un análisis un poco no tan somero de la figura religiosa de lo que fue Abraham, de lo que fue Mahoma, de todo este misticismo cultural, de cómo los talibanes, el extremismo radical religioso se arroja a la fe y cae en los límites de lo absurdo y viene en este estadio de la fe, que es ya muy cuestionable desde la perspectiva de Kierkegaard, porque para Kierkegaard el estadio de la fe era el máximo pleno del hombre, en el que la suma del estadio estético y el estadio ético, sumados a eso, tenían que sostener el estadio de la fe para conducir al bien común, pero también, a pesar de que el bien común a veces fuera en contra, lo particular se impusiera a lo general, es decir, tu presencia con el ser absoluto, con lo divino, fuera más allá del interés de la comunidad. Es el estadio en el que yo creía como creer que los talibanes están, ¿no? El estadio religioso, que la moral mundial no importa, la ética tal vez del bienestar común no es tan importante como su maximización respecto a lo que ellos quieren que sea el mundo para su Dios Alá, para lo que ellos consideran la divinidad o el ser absoluto. Pero bueno, este es como el análisis de inicio, ¿no? Los puntos en los que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenidos, qué bueno que están viendo este video. Hay temas que a mí me generan como cierto conflicto hablar respecto a que pueden haber muchas posturas y muchas malas interpretaciones. Y yo he visto que hacen análisis muy poco basados en contextos políticos en el que sí, la mujer musulmana está sufriendo mucho por el régimen talibán, pero no solo es una cuestión que comprende género. Pero no hay que ser reduccionistas. Hay que ser un poco más, tal vez, utilitaristas, un poquito más amplios de criterio para juzgar esto, ¿no? Y tener diferentes ópticas. Así que empecemos primero con su clase de religión de la semana. Hace alrededor de unos 3000 años, había un hombre en Medio Oriente llamado Abraham, que vivía con su esposa Sara, este hombre lleno de ganado, de tierras. Al parecer no podía procrear, no tenía hijos. Y en algún momento de su vida, él, a diferencia del resto de las comunidades de la época, no era politeísta, era monoteísta y creía en un Dios que traducido a occidente se puede ser Yahvé o puede ser Jehová, dependiendo de cómo tú lo quieras ver. Se le aparece un ángel y le dice, tú vas a ser el patriarca de muchas naciones, vas a ser el padre de la fe. A lo que Abraham cree en la promesa por bastante tiempo, pero pues su esposa se desespera porque evidentemente el tiempo empieza a pasar. Su esposa llamada Sara en esta historia le empieza a decir, es que tu promesa con Dios pues no se está cumpliendo, ya somos ancianos y pues evidentemente mi útero ya no va a poder procrear, ya no va a poder tener un descendiente y tú tienes tierras, tú tienes ganado y quién va a sucederte a ti cuando tú ya no estés. Tenemos una sirvienta más joven que yo, con la cual si tú te acostaras tendrías un hijo y él podría ser tu descendiente y tal vez de él se podría cumplir la promesa de Dios. Al principio Abraham, como un ser hombre de fe, pues no le hace tanto caso a su esposa, como que trata de negarse, pero su esposa sabe cómo llevarlo a ese punto de decir, bueno, sale, voy a tener el hijo con la sirvienta en este momento. Va y se reproduce con ella, ¿no? Tiene este acto en el que nace un niño que se llama Ismael. Pero muy poco tiempo después, Sara queda embarazada de un niño que se llama Isaac. Entonces Sara dice, este bastardo que nació de la sirvienta llamado Ismael, ya no lo quiero. Lárguense de aquí tú y la sirvienta y ¡Saquen sus apestosos culos de aquí antes de que provoque un holocausto nuclear, pendejo! que pues, Dios los bendiga, ahora sí, ¿no? Y de ahí nacen las dos religiones que de este momento vamos a hablar, ¿no? De Isaac se desciende todo lo que es el judaísmo, los hebreos y toda esta cultura que es de las religiones del río Jordán, de la que fue prevaleciente. Y este pequeño niño con su madre que se van a Medio Oriente, a esta botita del planeta, esta botita más ancha que no es Italia, de ahí de Oriente. Y bueno, esa historia queda como pausada en las escrituras, ¿no? Y sabemos que de Isaac, dentro de un mundo politeísta, en el que muchas de las tribus de la época, como que había falta de identidad, surge este pueblo hebreo que logra imponer su misticismo, su monoteísmo, que el monoteísmo
tiende a ser más identitario que las religiones politeístas, más fácil de explicar y mucho más fácil de someter a la gente mediante esta tradición, ¿no? Se crea esta figura de la leyenda de Abraham, del hombre que fue llevado de la fe. De hecho, Soren Kierkegaard en este libro habla de la figura de por qué Abraham se convierte en un héroe de la fe. Y es porque es capaz de abandonarse a sí mismo para, para dotarse de lleno a la fe, porque después de esta historia le dice a Abraham, mata a tu hijo Isaac, lo lleva a un monte, y solo aparece la Biblia cuando estaba a punto de matarlo y un ángel le detiene la mano. ¡Alto ahí, loca! Pero Soren Kierkegaard dice, ¿qué hace heroico Abraham y qué lo podría definir entre un asesino y un hombre de fe? Porque para Abraham fueron 3 días que caminó con su hijo al monte sabiendo que lo iba a sacrificar. ¿Cómo le dijo a su hijo que lo iba a sacrificar? ¿Cómo sabemos cuánta ansiedad no vivió llevando a su hijo al monte para sacrificarlo? ¿Qué no habrá pasado por su cabeza en ese momento, no? Y Soren Kierkegaard, a través de este mito, dice que todo esto oculto hace que se cree la imagen a través de lo único que se conoce de una leyenda, de un mito religioso. Y este mito se empieza a permear y es como esta religión hebrea conquista esa parte del Jordán y se predomina sobre ellos, ¿no? Sabemos que esta religión nace un hombre llamado Jesús, que él viene a revolucionar a los judíos, muchos lo niegan, muchos lo aman, pero de ahí es que la creencia en estos hombres se expande y llega al Imperio Romano de Occidente y de Oriente un poco a través de sus discípulos. Y es cuando el Imperio Romano, después de perseguirlos, después de la guerra del puente, no me acuerdo en este momento de qué río, pero en esa guerra es cuando el emperador romano hace que ganen por medio de pintar cruces en sus escudos, es que empiezan a creer en Jesús. Y de ahí es cuando nace la cultura occidental. Cae el Imperio Romano y estos pequeños reinos crean una institución llamada el catolicismo. Y aquí es cuando nace la Edad Media, inicia la Edad Media, póngale 400 antes, después de Cristo. Bueno, ahí se pausa, ¿no? Esto. Vayámonos de regreso a estos pueblos que quedaron por este hombre llamado Ismael, que se queda ahí, tiene descendencia y todo eso, y muchos poblados empiezan a quedar como el de su descendiente. Pero en estas tribus también nace el politeísmo, que permeaba mucho en estas tribus de la época. Y esto surge porque entre estos pueblos había el imperio de los hindúes y estaba el imperio bizantino, que era parte del imperio romano de Oriente. Y quedaba una parte inhóspita, donde muchos pueblos de esta época hacían caravanas comerciales para transportar especias, transportar animales, ganado, de la India al imperio bizantino. Una parte inhóspita del desierto, pero evidentemente eran días de caminata, eran días de cabalgata de estos hombres, pero esto era muy usual en las caravanas. De hecho, ahí viene esta parte de que los árabes son muy buenos negociantes, ¿no? Porque nace de ahí esa tradición de la mercantilidad de ellos. En estas zonas inhóspitas se empiezan a dar cuenta que si no hacían como puntos de refugio, es que no iban a poder seguir progresando, ¿no? Tenían que tener como lugares para establecerse, aunque sea, y se empiezan a quedar a vivir en esos lugares y empiezan a crecer y a consolidar ciudades. Y una de esas ciudades, de hecho de las más importantes de esta época, es una ciudad que se llama La Meca. La Meca empieza a surgir como ciudad después del resto de las tribus que no estaban tan desarrolladas, como un centro comercial, un lugar donde pasaban todas las caravanas y donde se comerciaba y se conseguía cualquier tipo de cosa que la época necesitara. Y de estos hombres comerciantes nace un pequeño niño que se llama Mahoma. Este Mahoma, que nace en una familia relativamente humilde, le gustaba mucho escuchar a su papá hablar de las historias de los bizantinos y de los judíos, de sus leyendas de Abraham, y también le gustaba escuchar de lo que era Jesús. Y a contraste con lo que ocurría en las tribus de su época, que eran monoteístas, eran un tanto inmorales desde esta perspectiva, Mahoma va creando un concepto de justicia, ¿no? Y empieza a resaltar sobre el resto por su capacidad de comprender lo que era la imagen de Dios, y él empieza a adoptar la fe de Abraham un poquito, pero tal vez no tan llevada a cabo de un modo judío, pero sí llegó a permearse de esta creencia, incluso del cristianismo un poquito. Después este hombre crece y se encuentra una mujer que lo mantiene, ¿no? Porque él era pobre. Pero era dueña de caravanas, era dueña de caravanas comerciales y le dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero como hacerme cargo de este pedo. Entonces, Mahoma empieza a hacerse cargo de las caravanas y hubo una época de que se conflictuaron estas caravanas entre sí. El imperio bizantino trata de invadir y conquistar estas ciudades y empiezan a recorrer montañas y a recorrer lugares importantes. Pero aquí es cuando ocurre el suceso que marca la historia de estos pueblos. Mahoma sube un monte y me empieza a meditar en una cueva sobre sus creencias, sobre lo que proseguía en la guerra. No quería como dejarse llevar por este entorno. Él meditando en ese momento, se le aparece el arcángel Gabriel y le empieza a dictar los últimos mandamientos de Dios. Le dice, ¿sabes qué?
Yo ya me la parecí a Abraham, Jesús existió, pero todas estas religiones valieron madres porque no supieron hacer lo que Dios quería para el mundo. A ti hoy te voy a dictar las últimas escrituras. Y entonces dentro de la mitología islamita se sube al cielo, le dictan las últimas escrituras, la Torá. Y de ahí es que este hombre baja y acaba este conflicto y llega a la Meca, como ya les dije, un centro comercial muy importante de esta época de la humanidad y principalmente del Medio Oriente. Pero como toda época de la historia, siempre el que tiene el dinero es el que manda, ¿no? Y como dirá un dicho popular aquí en México, nadie es profeta en su propia tierra. Llega Mahoma y empieza a predicar. Y él, pues todo tranquilo, dice, pues yo tengo un nuevo mandamiento, güeyes. ¿Saben qué estamos mal? Todos los dioses que creemos no sirven. Hay un Dios que nos quiere que se llama Alá, güey. Pero tenemos que dejar atrás todo lo que pensamos, nuestra manera de comportarnos tan inmoral en las escrituras que me acaba de dar el ángel. Yo lo vi, créanme. Vamos a creer en esto. Y de repente llega a los oídos de la gente y empieza como a pensar así como, ay, este tipo está diciendo algo muy revolucionario para lo que está ocurriendo, ¿no? Pero evidentemente llega al oído de los líderes comerciales, de los gobernantes de ahí, y dicen, ¿saben qué? Mahoma está causando mucho problema dentro de nuestra región. Vamos a perseguirlo y a matarlo porque pues va a causar muchos problemas aquí. Entonces él huye de la Meca y llega a una ciudad que se llama Medina, y en Medina es donde él empieza a predicar y a ser muy aceptado. En Medina él toma el poder político y crea un ejército con el cual invade la Meca, y al caer el gobierno de la Meca se instauran los primeros gobiernos islámicos, llamados los califas, los califatos. Y así es como se crea la religión islámica, y estos pueblos empiezan a crecer y llevar a un extremo su religión, a creer diferentes ramas, diferentes interpretaciones de lo que Mahoma quiso decir, y a pelearse entre sí, evidentemente a crear imperios mucho más vastos. Y de ahí es que surgen esta moral, ¿no? De este lugar. Y digo, no podemos juzgar su moral a través de lo que nosotros creemos correcto como cristianos. Porque si dices, hoy la sociedad ya no es completamente cristiana, ok, pero el fundamento moral en el que estamos hoy inmersos es completamente cristiano. Pero no podemos juzgar la moral de ellos, porque vienen de historias completamente diferentes. La religión cristiana proviene del hijo pródigo, ¿no? Del hijo de verdad de Abraham. Porque yo creo que saber que el inicio de tu cultura se debe al hijo bastardo de una sirvienta que fue desterrada después de haber sido utilizados, yo creo que genera como cierto rencor, ¿no? Y incluso es por eso que el conflicto de judaísmo se ha agrandado muchísimo. Una vez que entendemos esto es que podemos comprender tal vez la manera de pensar del Islam. Nunca los voy a juzgar del todo. La ética mundial se podría detener para decir, cumplo con un fin de la fe, pero yo creo que para un musulmán también la ética se suspende por completo, el derecho humano, todo esto que es para el bien común, y creer que lo que tú haces está salvando al mundo de la ira de Alá. Yo hace poco lo comentaba, nosotros podríamos decir, esos güeyes están locos, pero para ellos están salvando al mundo de la ira de su Dios. Entonces ellos están siendo muy éticos, muy morales y están siendo pues gente de bien. No es tan sencillo hablar de estos países de Medio Oriente. ¿Por qué? Se ha sabido a lo largo de la historia que quien ha tenido el control de dichos lugares geográficamente hablando tiene un control político, económico, de rutas comerciales, puede invadir el país que se le antoje y tener una capacidad militar aún mejor para invadir. Es por eso que durante las cruzadas los católicos querían esas tierras, porque evidentemente disfrazaron estas guerras y es por eso que muchas culturas han buscado tener el control de esta región por su capacidad estratégica, que es comercial y militar. Y estos conflictos han venido desde hace cientos de años. Por eso es que yo creo que se han hecho igual tan aguerridos en esa época, porque si todos te quieren chingar tu tierra, tú tienes que aprender a defenderte, ¿no? Después de estos conflictos, llega el siglo XX. Se crea primero la Primera Guerra Mundial en 1914 y a mediados de la guerra, digo un año antes de que acabara la guerra, se salen los rusos porque inicia en 1917 la Revolución de Octubre. Esta guerra, encabezada por diferentes facciones comunistas de la época, principalmente por los bolcheviques, al liderar a los bolcheviques toma Rusia poco a poco, lleva al borde al zar hasta que el zar entrega el poder, los fusilan en una casa de campo. Cuando querían recuperar las tierras de Rusia, el ejército blanco encabezado por los ingleses y querían salvarlos del monstruo comunista. Al final que se instaura en Rusia la Unión Soviética y el comunismo, para después acabar a la guerra con una intervención de Estados Unidos. Y después vienen estos loquitos de los 30 con sus ideas de fascismo y ultraderecha, ¿no? A decir, creo que es hora de acabar con los judíos, que hay que matarlos a todos porque se quedan con nuestras tierras. Estos regímenes fascistas, también en Italia, que eran aliados de Hitler, en China y todas estas regiones, surgen estos regímenes totalitarios, ¿no? Y hay otra guerra.
Acaba de nuevo. Y ahora sí surge la famosa Guerra Fría. Empieza a haber una guerra entre lo ideal de lo democrático capitalista y el ideal del comunismo, en el que nos decían, es el monstruo de nuestra época, hay que acabarlo y hay que proteger a todos los demás países de no caer en las garras de este fantasma que recorre toda Europa, el fantasma de la revolución proletariada. Y los comunistas tomaron fuerza como era en Vietnam, aprovechando ese tipo de conflictos. Y en muchos países surgían facciones o ultracomunistas o ultra de derecha, ¿no? Y empezaban a pelear entre sí y se creaba un conflicto de inestabilidad social, económica, política, en el cual tenía que haber como cierta destrucción social que llevaba a estos países a un proceso de insurrección, procesos democráticos fallidos, en los cuales tanto la Unión Soviética como Estados Unidos aprovecharon como anillo al dedo para hacerse de poder en diferentes zonas. Tenemos lo que pasó en Corea, ¿no? Corea empieza una guerra entre su facción comunista y su facción capitalista. Y al final, ambos países ven una oportunidad, apoyan. ¿Y qué pasa? Corea a la mitad. Hasta la fecha siguen, ¿no? Que ahora Corea está solo. Está solo Norcorea, ya son de los pocos países comunistas que quedan. Y de Corea del Sur, ¿no? Que es capitalista. Ahí está BTS, súper capitalista. Y vemos la diferencia, ¿no? De un gobierno ultra represor y un gobierno pues muy, muy liberal. Y también a Vietcong, en la parte del norte de Vietnam, para invadir a Vietnam del Sur, la parte capitalista. Y eventualmente ahí Estados Unidos interfiere y dice, esta es mi oportunidad para chingarme a los vietnamitas. Y así como Estados Unidos intervino en este conflicto bélico con Vietnam, la Unión Soviética ve en Afganistán una oportunidad de intervenir en un país que estaba completamente pues tirado a lo antiguo, a lo arcaico, ¿no? A un régimen encabezado por la religión. Entonces llega, o sea, hay un movimiento comunista, lo empiezan a financiar ellos para estallar una revolución y quitar el gobierno en ese momento. Ahí por desde los años 70 se instaura un gobierno comunista en lo que fue en ese momento Afganistán. Empieza este proceso de modernización, de industrialización. Y evidentemente, ¿qué dice Marx respecto a la religión? Las religiones son el opio del pueblo, adormecen a la gente y no está bien creer en ellas. Para que un socialismo funcione de esta manera, hay que quitar esta imagen teocrática, esta religión incluso, que la gente deje de practicar y perder sus cosas, que su única religión sea su vida mediante el Estado y lo colectivo. Sabemos que esto es lo principal que maneja el comunismo y el socialismo marxista. Entonces quitan la teocracia. De repente hay un proceso de liberación. Porque les arda a quien les arda. El comunismo tiende mucho a defender el derecho del individuo, del proletariado, de que sí hay ciertas normas que se han exagerado un poco, como la persecución a las personas de orientaciones sexuales diferentes, pero sí hay una liberalización de derechos humanos, ¿no? Claro, con ciertas restricciones económicas, porque pues no fue libre mercado, pero de repente las mujeres podían usar faldas, podían caminar en la calle sin su acompañante hombre, sin un protector. La gente empezó a vivir bajo un régimen completamente diferente a lo que fue Afganistán en su momento. Y esto me parece completamente interesante porque hubo una liberalización. Pero hubo un error, que fue no acabar del todo con grupos radicales de la época. Entonces dejaron como pequeñas células rezagadas que sí las exterminaron un tanto del centro del país. Pero estos países o se iban a refugiar o a Pakistán, a India o a Irán. Iban a refugiarse ahí, a crecer entre cuevas, y a entrenar niños y a darse armas. Y de repente empieza a haber como conflictos. Y adivinen quién interviene de nuevo. Es imposible no mencionar a estos hijos de la fregada. A Estados Unidos. Entonces financian grupos de radicalismo islámico. Los empiezan como a dotar de instrumentos. Y les dicen, hagan guerra, desestabilicen a esto. Aunado a que el Partido Comunista de Afganistán tenía muchas facciones internas que se peleaban entre sí todo el tiempo, que se estaban tirando odio entre sí, entre todas sus ideas. Y esto los llevó a creer como que su régimen no estaba funcionando del todo. Y otra vez entran los héroes del siglo XX, ¿no? La Unión Soviética a establecer su régimen y a mantenerlo, y los grupos terroristas financiados por Estados Unidos y un poco armados por ellos mismos. Empieza esta guerra en la que yo creo que se vieron envueltos estos tipos como, pues sí, llevados por los intereses de otros países, los intereses externos de países que nunca le han preguntado al pueblo de Afganistán qué es lo que realmente ellos desean que se haga con su país. Nunca ha habido como, ustedes decidan mediante su soberanía a dónde quieren llegar con esto. No,
Entonces los gringos financian estos grupos y logran tirar al régimen comunista. Pero se queda como un sentimiento así como de resentimiento contra el imperialismo porque estabilizaron el país por completo, forzaron a grupos a crearse en toda esta zona como lo fue Al Qaeda, como lo fueron los mismos afganos y los mismos talibanes, y empezaron a dejar esa inestabilidad. Y entonces resurgía el comunismo, se quitaba, resurgía y se quitaba. Hasta que por fin se crea este odio y a finales de los 90 cae la Unión Soviética y esto se queda solo si el fin gana, ¿no? Un régimen pues relativamente endeble, que fue el régimen democrático que duró muy poco en esa época, en los 90 y de ahí es que empiezan como a tener esta democracia tan pasajera, porque después resurgen los grupos extremistas y vuelven a ser de poder, ¿no? Y empieza a haber otros conflictos otra vez, los de Osama Bin Laden, y Estados Unidos dice, cámara, pasa lo de las Torres Gemelas y los catalogan de terroristas. Y de aquí es que vamos a crear un ejército para mandar, ahora sí, estabilizar esa zona. Mandan todas sus fuerzas militares ahí, una gran parte de la población, desde George Bush padre hasta que Biden ahorita ya está haciendo el plan de evacuación. ¿Y cuál era la estrategia de ellos? Primero fue luchar contra los talibanes y grupos de esta índole, llevándolos a estar así como en cuevas, a exiliarse a otros países, a estar fuera de su país, en lo que ellos estaban ocupando el país. Y hubo una guerra en la que pues Estados Unidos resultaba vencedor, ¿no? Y pues esta guerra se ha vuelto como incosteable, ¿no? Digo, para la industria de las armas no, porque vendieron muchísimas armas, se crearon muchísimas armas para esto, ya que se vendían armas tanto como a estos grupos como al mismo ejército estadounidense. Y al final la estrategia de Estados Unidos en este país fue: voy a crear un gobierno democrático, obviamente auspiciado por mí, dejando un líder que sea como mi especie de títere en el que yo pueda manejar todas mis ideas. Y vamos a crear un ejército que pueda defender este gobierno, ¿no? Pero al final Estados Unidos se retira, se empieza a retirar este mismo año. Puedo dejar a los afganos que puedan hacer lo que ellos quieran, pero obviamente con un poco de intervencionismo mío, ¿no? Como es el Estado de Israel. Y de ahí es que se van y dejan a este ejército. De hecho, estoy viendo que ya se evacuaron y por fin no hay presencia militar ahí. Entonces, se crea el ejército, que son unos completos inútiles porque un grupo extremista que estuvo entrenado en cuevas y se entrenó en planicies de montañas con armas súper viejas, lograron vencerlos. Lograron vencer a este ejército que había dejado Estados Unidos hecho en Afganistán para poder defender el gobierno que ellos habían instaurado democrático y defensor de derechos humanos. Y ocurre esta guerra que se llama el Yihad, que es cuando los talibanes resurgen de la nada como ave fénix, y es que empiezan a pelear contra el ejército que había dejado para defender su gobierno. Y en menos de 2 semanas cae el ejército y el gobierno que había dejado a Estados Unidos. Y digo, muchos aquí podríamos decir, ok, es un triunfo de la voluntad popular de Afganistán, pero nunca podemos festejar algo que vaya en contra de todo lo que es un derecho humano básico. Sí, ok, le ganaron a Estados Unidos en lo que ellos querían. Aún así, creo que no debían haberse ido de esta forma, ¿no? Tuvieron que haber dejado como un plan mucho más sólido para que el gobierno no se viera tan fracasado, un plan de expansión, de politización de la gente, de mucho mayor fuerza y estabilidad de un Estado, porque sabemos que un Estado-nación no se consolidó en 20 años. Aquí dejaron un Estado endeble, con bases legales muy bajas y con un ejército muy desarmado, con fuerzas militares que no tenían la capacidad heroica de salvar a este pueblo del terrorismo, y se van, y más aún lo dejan con la presencia de los talibanes y de grupos extremistas que estaban al acecho, esperando como estas aves carroñeras para poder despedazar a su enemigo y poder hacer del poder político, y así salvarnos de la ira de Alá. Entonces, concluyendo con el segundo punto, Afganistán fue un país que estuvo en rezago mucha parte del siglo XX, un parte de que muchos países ya estaban en otro tipo de desarrollo. La Unión Soviética viene a establecer un régimen comunista donde sí hubo una liberación de derechos de individuos. Siempre el factor determinante aquí es la raíz ideológica, el exceso de sentido que les da al Islam y a toda esta capacidad de religión, ese tipo de actos, ¿no? Porque ellos jamás han retractado su fe, esté quien esté. Entonces tenemos que el siglo XX marca la inestabilidad del país y también la falta de decisión de Estados Unidos para acabar con esos conflictos y sobre todo su mala estrategia para después retirarse. La cuestión que está pasando hoy en día tiene un tinte más político que otra cosa. Sabemos que hay estrategias que en el mundo se han hecho a lo largo de la historia y siempre como que es una misma receta. ¿Qué pasa?
Hay un país con inestabilidad política, hay grupos que surgen con violencia, hay una revolución, llega el ángel que los salva y pone fin, y después los deja de nuevo a su suerte para dejar que ellos se hagan con las suyas, recurren a ellos y ahora sí intervienen directamente y plantean el gobierno que ellos desean. De esta manera es como funcionó el siglo XX. Digo, igual los comunistas tuvieron que ver mucho en esta época, pero bueno, ellos ya están sepultados, ¿no? Vamos a lo que ocurre hoy en día. Después de que se retiraran las tropas en Estados Unidos, el gobierno de afganos empieza a hacer notar sus principales fallas, a lo que Dubrier llama como un sistema atomizado. Es decir, después de unas guerras de insurrección y de mucha inestabilidad política, hay diferentes facciones que buscan hacerse con el poder, y las transiciones de poder suelen ser muy momentáneas y quedan como una tras otra, se quitan, se ponen, se quitan, se ponen, y esto los lleva como a un entorno político, pues sí que es un poco desagradable de observar. Lo que Estados Unidos no consideró es que la situación de la seguridad de Afganistán se ha deteriorado durante el 2016 y en comienzo del 2017 con la intensificación de enfrentamientos armados de las fuerzas de seguridad afganas y los talibanes. Ok, tomamos en cuenta que de un año a otro el incremento de conflictos bélicos para hacerse de poder por parte de los grupos talibanes había incrementado muchísimo. Este país pues no tenía tanto conflicto, pero de repente los talibanes toman fuerza y empiezan a causar mucho más conflicto de lo que ellos querían. Esto lo tuvo que considerar Estados Unidos antes de irse, pero no fue así. Y no toma en cuenta que el estado que ellos dejan es muy endeble y tiene muy poca capacidad de autodeterminarse. Toda la ocupación de 20 años de Estados Unidos en esa zona no valió la pena para nada. Y otra vez regresan estos grupos extremistas y pues se quedan con el poder, otra vez aplicando un islamismo pues completamente radical, completamente exacerbado entre lo que ellos creen. Pero bueno, entonces ahí vamos con el siguiente punto, ¿no? La ONU sí está haciendo una que otra cosa, pero no están poniendo las sanciones correctas. Han prevalecido los intereses políticos de un país que ha permitido que se violen derechos humanos básicos sobre la vida de otros. Y es que estalla este conflicto con el ataque en mayo y al final la caída del gobierno de este país, el establecimiento de los talibanes como orden político. Y ahora Estados Unidos, yo lo planteo así, está esperando pues sí poderse involucrar, poder como quedarse con esa sección, pero de otra forma, como ellos están acostumbrados, sí, a atacar, pero de diferentes maneras. Como individuos no nos corresponde nada más que no simplificar estos temas y poder observarlos. Tampoco podemos juzgar a los talibanes ni a los islámicos por su identidad. Sabemos que sus fines éticos para ellos son lo completamente afines a lo que ellos creen. ¿Qué puede ocurrir? Otro intervencionismo estadounidense. ¿Qué va a ocurrir? Que se van a quedar con ese territorio. Que el más listo va a quedarse con esta región del mundo que va a ser central. Yo pienso que China va a querer intervenir otra vez. Yo pienso que estos países poderosos van a querer quedarse con esta parte y negociarlo y volverse a hacer de ese sector. Y otra vez el pueblo de Afganistán se va a quedar sin saber cuál es su futuro y sin poder decidir sobre sus propias vidas, lamentablemente. Espero que este podcast les haya gustado, que les haya servido, que haya sido ilustrativo. Así que pues un placer estar el día de hoy hablando con ustedes y pues espero que nos veamos en el siguiente capítulo del podcast. Nos vemos. Adiós.